sentencia en contra de Pavel Muñoz es la muestra más clara y elocuente de que el Consejo Nacional Electoral no hacía su trabajo. Para todo su público, que es vasto e importante, hay que explicar un tema muy importante. El Tribunal Contencioso Electoral es la única entidad que sanciona por ilegalidades electorales. Tribunal Contencioso Electoral. Pero se llama contencioso porque exige contienda, es decir, es un tribunal que no hace nada de oficio. Es decir, si por ejemplo el juez Ángel Torres va por la calle y ve un acto de pre-campaña, él no puede hacer nada. Necesita que alguien lo denuncie. Normalmente nuestro diseño institucional es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que denunciar pre-campaña, denunciar regalos a cambio de votos, denunciar la inauguración de obras por parte de candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el Consejo Nacional Electoral obviamente que no hace nada de eso porque no quiere bronquearse con los partidos políticos que les pusieron a ellos ahí. Entonces, no hacen su trabajo. Y nos toca a la ciudadanía, personas como yo, personas de pie, que plantean las denuncias para que algo se castigue las infracciones electorales. Ahora, ¿cuál era mi bronca? Mi bronca no era solamente la destitución del alcalde, a mí me hubiera gustado que le destituyan para que se muestre que hay una sanción ejemplar. Pero lo que yo estoy apuntando es a que en las elecciones del 2025 los funcionarios se queden calladitos, porque esta no es la fiesta de los funcionarios, es la fiesta de los candidatos y de la ciudadanía que los elige. Entonces los funcionarios de su cantidad de funcionarios tienen que callarse la boca, ponerse un bozal y quedarse callados, a menos que lo hagan a título individual. Pero la multa máxima que prevé el Código de la Democracia es una multa bastante baja de $9,000. Yo estoy seguro que no solo el alcalde Pavel Muñoz, sino que otros alcaldes en todo el país que tenemos los mismos indicios que también hicieron campaña electoral. Por ejemplo, digo con nombres y apellidos, el señor Aquiles Álvarez de Guayaquil también hizo campaña electoral a favor de, o sea, hay muchos indicios de que hizo campaña electoral a favor de Luisa González, lo mismo el alcalde de Machala, lo mismo el prefecto de la SUAY, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo estoy seguro que esas personas sí tienen $9,000 en su haber. Si es que por pagar $9,000 pueden hacer la campaña que les dé la gana, ahí ya no estamos frente a una figura de una multa, sino más bien se asemeja a eso a una licencia. Es decir, pague usted este pequeño peaje de $9,000 y luego usted dedíquese a hacer toda la campaña que le dé la gana. No me gusta el precedente que se marca, pero sí es un paso adelante en la construcción de la democracia ecuatoriana. Es decir, tenemos que tener elecciones con un cierto tipo de igualdad entre los contendientes. Eso no lo ha habido porque el Consejo Nacional, repito, no ha hecho su trabajo, pero esta sentencia sí va en ese sentido. ¿Qué dice el artículo 278 del Código de la Democracia, numeral 3? Dice que los servidores en su condición de servidores no pueden hacer campaña a favor, no pueden inducir el voto a favor o en contra de un candidato. Entonces, yo creo que hay un vacío legal respecto a las consultas, a los referéndums, a las consultas populares, es decir, no hay una sanción prevista de la lectura estricta del Código de la Democracia de los funcionarios que hagan campaña por una opción u otra. No estoy de acuerdo con ese vacío legal, pero es el que hay. Y en derecho sancionatorio, los comportamientos tienen que estar muy explícitamente establecidos. Entonces, a priori, no habría como, o sea, si un funcionario hace campaña por una opción de referéndum, no sería ilegal, a priori. Solo voy a enumerar algunas de las irregularidades que se han dado con este Consejo Nacional Electoral, porque para mí es el peor Consejo Nacional Electoral de la historia del país. Verá, han habido 2 casos de fraude declarados por las mismas autoridades electorales. En el 2019 y en el 2023 hubo casos, en un caso de manipulación de actas en los procesos de reconteo y en el segundo de un centro de cómputo ilegal que nos dijeron que no hubo fraude porque justo les pescaron antes de que hagan fraude. Es decir, estaban instalados y ¡pac! Les pescan. Cosa que no es creíble porque les pescan el día jueves cuando las elecciones eran el día domingo, así que yo no me lo trago eso. Pero además ha habido en la actual iteración del Consejo Nacional Electoral casos de fraude en los procesos en el sistema informático, casos de fraude en el sistema, en la manipulación de las, o sea, irregularidades en la manipulación de las juntas provinciales electorales, inscripción ilegal de candidaturas, inscripción ilegal de partidos políticos, irregularidades en el monitoreo de medios, bueno, en la contratación de monitoreo de medios, ausencia de monitoreo de medios,
ilegalidad, o sea, la inoperancia total de la famosa unidad antilavado que existe desde el 3 de febrero de 2020, la famosa unidad antilavado del Consejo Nacional Electoral que no ha hecho nada hasta ahorita, ilegalidades en la fiscalización del gasto electoral, ilegalidades en la fiscalización de el financiamiento de los partidos políticos, um, entre otros. Entonces, mire, es una de mis prioridades. Nosotros tenemos que renovar el Consejo Nacional Electoral porque el país se merece tener unas elecciones con unas mínimas garantías. Ahora bien, yo no estuve de acuerdo con la consulta a la Procuraduría que se hizo desde el Consejo Nacional, desde el Consejo de Participación Ciudadana, para que su público lo tenga muy claro. A ver, existe una norma que desde mi punto de vista es bastante torpe, que dice que durante el proceso electoral no puedes ni siquiera citarle a un funcionario electoral. Es decir, eh, el país puede estar cayéndose, puede haber un caso enorme de corrupción y tú no le puedes ni siquiera citar a un funcionario electoral, así sea el que hace la limpieza. Bueno, si eso es el caso, entonces el Consejo de Participación Ciudadana estaba nervioso de que cómo podemos nosotros tener una delegada, un delegado de la función electoral para el concurso que se necesita hacer. Entonces la Procuraduría lo que dijo es, no es necesario, efectivamente eso podría interpretarse que infringe la norma, pero hay alternativas, ¿no? Se puede convocar a otros funcionarios y de esa manera se avanza en el concurso. Como digo, yo no estaba de acuerdo con esa consulta porque a mí me parece que el concurso no interfiere en las funciones electorales, es decir, que ellos hagan la organización del referéndum como les dé la gana y que hagan la organización del 2025 como les dé la gana. El hecho de que yo esté haciendo un concurso para renovar las autoridades no debería de ninguna manera entenderse que interfiero, salvo que yo haga algún tipo de acciones excepcionales que interfieran, pero no veo cómo podría yo hacerlo. La cosa es que ya salió el dictamen de Procuraduría y efectivamente nos da alas para poder ya avanzar con ese concurso, cosa que, como le digo, es mi prioridad. Pero respecto del defensor público, está claro, el señor Daniel Frías ganó. Y yo inspeccioné de manera bastante minuciosa el desarrollo de ese concurso y no fui capaz de detectar ilegalidades. Entonces, yo no estoy ahí para elegir a quién me caiga bien o quién me caiga mal, sino a quién es el justo ganador en buena lid de los concursos. Y el caso es el señor Frías ganó. Queda la fase de impugnación, pero ya se va a terminar. Entonces, yo siento que ese concurso ya está, o sea, yo ya veo la luz al final del túnel de eso. Tenemos algunos dos que son claves, ¿no? Está la Superintendencia del Uso de Datos. La Superintendencia del Uso de Datos es una entidad con un poder salvaje enorme, enorme, enorme. Y ahorita estamos igual en la fase de impugnación para para la terna enviada por Daniel Noboa. Tal vez crucemos dedos que tengamos para esta semana también. También tenemos que ver en qué estado está la situación de la superintendencia de bancos, porque desde mi punto de vista lo único que cabe ya es que la asamblea posicione al ganador. Pero tenemos que gestionar, eso también lo vamos a hacer esta semana, respecto a la superedad de bancos. Ahora, otro más que es gravísimo. Mire, la Corte Nacional todavía no nos envía la terna para quien preside el Consejo de la Judicatura. Y ese para mí es el cargo más importante que tenemos ahorita en nuestro horizonte. ¿Por qué? Porque el caso Metástasis puso de relieve que el sistema judicial estaba siendo totalmente controlado por las mafias. Entonces, quien preside el Consejo de la Judicatura va a tener un rol capital a la hora de continuar el proceso de depuración de la justicia. Y eso también, o sea, apenas nos manden a terna, nosotros vamos a gestionarlo con total celeridad. Sí, hay bastante, no hay como aburrirse, no hay como aburrirse. Ya veo que no se aburre. Consejero Guarderas, no se aburra tampoco. Mientras la vergüenza no se instaure en el Ecuador, la actividad política será de baja categoría. Y seguiremos viendo a los artífices de la política violando las leyes que ellos mismos creen. Un gran abrazo para usted y una gran mañana. Un abrazo enorme, siempre las órdenes.